Pues buenos días a todas, a la tercera, veo caras diciendo buenos días, a esta tercera sesión de los encuentros periféricos en su versión online. Estamos, nada, los proyectos periféricos un poco por, como ya es la tercera semana, pero aún hay gente que va entrando nueva, explico un poquito por encima lo que son los encuentros periféricos. Es un proyecto piloto que estamos desarrollando entre la cooperativa Canopia de Almedíjar, el programa de extensión universitaria de la UGI y desde Europe Impulse Network. Básicamente la idea en un principio era, pues, es para luchar contra la despoblación a través de la cultura y de los jóvenes. En principio en esta primera edición lo hemos hecho en la zona del Alto Palancia. En una primera fase elegimos 4 proyectos con los que hemos estado, que son allí de la zona, con los que hemos estado trabajando pues, en sus necesidades tanto de formación como otras, y hemos ido trabajando en red en estas necesidades. En principio en enero tuvimos un encuentro en Teresa con el colectivo de la Libélula Negra. Después tuvimos un encuentro que organizó Almedíjar Vive, que es otro de los proyectos que son parte de los encuentros periféricos. Y cuando fuimos a llegar al tercer encuentro que organizaba el colectivo feminista, pues nos llegó lo que nos llegó. Además, justo 2 días antes, con lo cual en el último momento tuvimos que suspender esta sesión y decidimos pasarla a su versión digital. Hay que modernizarse. Y nada, hemos estado haciendo, pues era un poco, el tema era feminismos y redes rurales para un activismo resiliente, y hemos estado, pues en vez de hacer un encuentro de un día, lo dividimos en 3 sesiones y nos estamos viendo pues un poquito todos los viernes. ¿Y qué más? Y nada, ya pues eso, voy a dar paso a lo que va a ser, bueno, os explico un poco lo que va a ser la sesión de hoy, que será, en principio, viene una persona que es el responsable del programa de Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte, que se llama Benito Burgos, que nos va a explicar Rural Experimenta en su segunda edición. Después entrará mi compañero Jeff Albergui, que nos va a comentar, va a hablar el tema del proyecto Erasmus Plus y de este tipo de pues, subvenciones convocatorias que hay que pueden ser interesantes para vuestras entidades. Y luego vamos a hacer un pequeño taller más práctico que va a versar pues, sobre un proyecto que estamos intentando, que queremos desarrollar, que va a ser de las, pues es como un trayecto en bicicleta por las vías de la vía verde de Ojos Negros, creo que se llama, que va como del Teruel, desde la punta de Teruel hasta acabar pues, en Sagunto o en Valencia. Entonces le damos ya paso a Benito Burgos, si quieres explicarnos un poquito en qué funciona el Rural Experimenta. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Ángel y el resto del equipo de los encuentros. El Rural Experimenta se inserta dentro de una línea de trabajo que tenemos en el Ministerio que se llama Cultura y Ciudadanía, dentro de la cual, a su vez, tenemos una sublínea de trabajo también que se llama Cultura y Comunidades, donde tenemos diferentes proyectos. Y ¿Sí? ¿He perdido a alguien? No, en principio estamos... Lo que sí que te recomendaría, por favor, o te pediría es que hables un poquito más bajo, no, más lento, porque parece como que de vez en cuando se pierde. Sí, por favor. Voy a acercar. Bueno, como os decía, es un proyecto que desarrollamos dentro de la línea de Cultura y Ruralidades, y lo hacemos en colaboración pues, bueno, con uno de los centros referentes, no solamente en España, sino a nivel internacional de laboratorios y participación ciudadana, que es Media Lab Prado. Entonces, en colaboración con Media Lab Prado y un agente local, en este caso va a ser la plataforma La Ortiga, en Cantabria. El año pasado lo hicimos en Asturias con la Ponte Museo. Son agentes que conocen bien el territorio y son agentes culturales, por una parte, y son también agentes acostumbrados a trabajar procesos de innovación social y participación. La edición de este año hemos definido, el Rural Experimenta se define como un
un taller colaborativo de desarrollo de proyectos, desarrollo de ideas incipientes que tienen que ser, o que deben ser, o que planteamos que sean desarrolladas en colaboración con otros profesionales, con conocimientos diversos, para llegar a un prototipo, un modelo, que posteriormente, después del taller, pueda ser desarrollado e implementado pues, en el propio territorio, ¿no? El taller consiste, como os decía, se desarrolla según las metodologías de Media Lab Prado, con un equipo de mentores o asesores, ¿no?, que van haciendo seguimiento del proyecto durante una semana. Y bueno, insisto, es un proceso colectivo de trabajo intenso, donde el objetivo final, insisto, es llegar a una idea que sea ejecutable y mejorada con la aportación de muchas personas. Está destinado a cualquiera, es decir, aquí no hay filtros de ningún tipo. Cualquiera puede presentar un proyecto. Ahora mismo estamos en la fase de convocatoria de proyectos, que se cierra el día 12 de abril. Se puede acceder a la convocatoria tanto desde la página del Ministerio como desde la página de Media Lab Prado. Y bueno, me decía Ángel que había varios interesados potenciales en presentar algún proyecto. Pues bueno, os animamos a hacerlo en los días que todavía tenemos por delante. Este año hemos definido además una serie de temas concretos que nos permiten enmarcar, ¿no?, los objetivos de este año, que son los 4 siguientes: cultura y ciencia rural frente a la crisis climática, patrimonio inmaterial, bienes y archivos del común. La idea del procomún o los bienes comunes está siempre muy presente, va a estar siempre muy presente en este tipo de experiencias, en la idea de desarrollar ideas y proyectos en código abierto. La cuarta línea sería educación y aprendizaje intergeneracional. Esta idea nos parece también muy importante, sobre todo en medio rural, ¿no?, la transferencia de saberes y conocimientos entre diferentes generaciones, para también fomentar, ¿no?, potenciar el vínculo, el arraigo con el lugar. Y en cuarto lugar, en la medida de que en 2021 va a ser el año santo jacobeo y estamos en el norte, pues la cuarta línea será proyectos relacionados con el Camino de Santiago y Jacobeo, el año jacobeo 2021. Después de la fase de convocatoria de proyectos, que termina el 12 de abril, abriremos, y previa selección de los proyectos participantes, que van a ser en principio 6, abriremos otra convocatoria para colaboradores, que son aquellas personas que van a ayudar, que van a colaborar en el prototipado o desarrollo de las ideas elegidas. Y esa convocatoria, insisto, se publicará un poquito más tarde. Y, grosso modo, este es el esquema, ¿no?, de trabajo que tenemos en las próximas semanas. Insisto, estamos ahora en la fase de convocatoria de proyectos. Es el momento de presentar las ideas. Y bueno, por parte del Ministerio, pues bueno, estamos muy contentos porque la experiencia del año pasado, Ángel estuvo allí, fue muy, muy satisfactoria. Y sobre todo, más allá de los proyectos en sí, que extraordinariamente interesantes, es digamos, la ventaja o el beneficio de desarrollar y conocer una metodología de trabajo, ¿no? Que me parece mucho más importante el conocimiento procesual de esta metodología, que muchas veces, ¿no?, para los que participan, que muchas veces las propias ideas, que también son muy importantes, pero sobre todo ponemos énfasis en los procesos de trabajo. Los procesos de trabajo para desarrollar ideas en común. Pues hay que definir un poquito, buscar la esencia de este tipo de laboratorios. Buscamos, bueno, a la hora de Rural Experimenta, pues buscamos proyectos que sean innovadores, por supuesto, proyectos que tengan arraigo, que puedan tener arraigo con el territorio, que contribuyen pues, a impulsar, ¿no?, resolver determinados problemas que tiene el medio rural hoy, relacionados con la despoblación, con el cambio climático, con los bienes comunes, con los espacios compartidos, con la innovación social, con crear estructuras relacionales, ¿no?, resilientes, ¿no?, que permitan a los territorios, bueno, pues afrontar los retos que el medio rural tiene hoy por delante. Y conectarnos también, es muy importante, ¿no?, conectarnos también con las
tendencias, con las formas de hacer que se ponen en práctica en los contextos urbanos también, porque vosotros lo sabéis, el medio rural pues no puede estar desconectado, ¿no?, de lo que sucede en otros sitios, en las grandes ciudades en este caso, y poder establecer también puentes, ¿no?, en las formas de trabajo y en los imaginarios que hay a nivel global, en definitiva, ¿no? Y no sé, si tenéis alguna pregunta o consulta, pues encantado de poder responderla. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta? Os enviaremos la información y el enlace cuando os enviemos el email de resumen de la sesión. Pero si ahora tiene alguien alguna pregunta, tenéis libertad para hacerla. Hay un detalle importante también, aprovecho, que es que bueno, el Ministerio asume, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, asume todos los gastos, ¿eh? Asume los gastos de desplazamiento, damos una bolsa de viaje a todos los proyectos, alojamiento, manutención durante los días que dura el taller, que son 5. Por lo tanto, bueno, pues a los interesados no les cuesta nada de su bolsillo desarrollar esa idea. Bueno, yo puedo comentar algo porque yo estaba el año pasado. Claro, claro. Yo estaba como participante en el Rural Experimenta en Asturias y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy intensa. Es verdad que antes de ir no sabía bien a qué iba, porque claro, es una manera de trabajar que no estamos acostumbrados. Entonces el hecho de tener los proyectos, los colaboradores y pues no, yo no conocía esa metodología de trabajo. Entonces llegabas ahí sin saber muy bien de qué iba, pero luego la experiencia fueron 4 o 5 días, no me acuerdo, 5 días, como súper intenso. Es como un acelerador de proyectos donde todo el mundo está a tope con los proyectos y es muy chulo, es muy interesante. Además, además de los proyectos bueno, que se aceleran mucho porque son 5 días donde estás centrado solamente en desarrollar esos proyectos, pues se crean contactos bastante fuertes, porque ahí conocí a Ángel, que ahora está al lado mío en la pantalla, y conocí también a Elena, que está un poco más abajo. Y no sé, me pareció una experiencia muy, muy interesante, muy fuerte y no sé, lo que quería comentar. No sé si Elena quieres decir algo. Yo sí quería comentar. Bueno, espera. ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale, es que me pone que estoy silenciada. Buenas a todo el mundo. Hola, Benito. Yo trabajé junto con Ángel, bueno, y el resto del equipo en Rural Experimenta, aunque no nos conocemos. Y bueno, para mí fue una experiencia bestial tener la oportunidad de trabajar y de conocer la metodología. Me oigo con retorno. Qué bien, nosotros te oímos bien. Vale. Y toda la gente que pude conocer allí, ¿no? De hecho, pues Jeff fue en descubrimiento, Ángel fue en descubrimiento, Eva, que estuvo la semana pasada también en esta reunión. Y a mí bueno, como parte de ese proyecto Embrión, ¿no?, que fue la primera edición, pues me gustaría conocer un poco el retorno que tenéis desde el Ministerio para esta segunda edición en otro sitio, ¿no? Porque realmente nadie sabíamos a lo que nos enfrentábamos y el traslado de la metodología de Medialab Prado a una zona rural, ¿no? Pues bueno, éramos un poco conejillos de indias. Y gracias. Bueno, pues como cualquier experiencia piloto, pues bueno, de ella uno de los objetivos es aprender, ¿no?, para mejorarla. El año pasado, bueno, pues tuvimos un proceso de evaluación también intenso tanto con la Ponte como con Medialab. Este año pues vamos a implementar mejoras en todo el proceso. Y una de las cuestiones que queríamos mejorar era quizá el trabajo previo, ¿no? Cierta información previa, contacto previo entre el grupo de colaboradores de cada proyecto, ¿no?, para llegar con ciertas
ciertos trabajos ya o ciertas sensaciones, ¿no? Ya al lugar, ¿no? Al lugar donde vamos a desarrollar el taller. Y la idea es, claro, este año ir introduciendo esos ajustes, ¿no? Esos ajustes, sobre todo, porque, claro, Media Lab está acostumbrado, o las personas que colaboran con Media Lab, sí que hay ciertas comunidades de práctica ya, ¿no? Gente acostumbrada a trabajar en laboratorios ciudadanos. Pero claro, al llegar al medio rural, pues, en fin, esto es una absoluta novedad, ¿no? En muchos casos, y la gente no está familiarizada con esta metodología. Entonces, bueno, yo creo que este año sí que vamos a intentar mejorar algunas cuestiones, sobre todo informativas a nivel previo, y quizá montar algún chat de trabajo entre los propios grupos, las propias comunidades de desarrollo. Y después también ha habido mucha gente que se ha interesado por la metodología. Estamos en estos momentos elaborando, estamos ya en fase de revisión final, un manual para pensar y hacer proyectos culturales en el medio rural, y uno de los capítulos va a ser justamente el proceso metodológico de Rural Experimenta, según nos lo elaboró la Ponte el año pasado. Entonces esa metodología la queremos ofrecer también pues bueno, a través de un documento escrito. La queremos ofrecer para que se pueda implementar en cualquier punto con nuestro apoyo, sin nuestro apoyo más o menos técnico. Y bueno, lo deseable es poder trabajar en este tipo de procesos en el futuro también a nivel nacional. A nivel nacional, ofrecer herramientas a todos los municipios o a los agentes culturales que quieran implementarla. Es que sí es cierto lo que decía Jeff, ¿no? Que fueron 5 días, de lunes a viernes, y fueron súper intensos. Nos faltaban horas, ¿no? En el día para seguir trabajando, pero también alguna hora igual para poder, bueno, relajarnos, ¿no? Que Ángel nos hizo un taller que yo lo recordaré para los restos. Y sí que te planteas igual sí que necesitabas más tiempo, aparte de estos 5 días, por lo bueno, el trabajo ese que dices de previo entre los grupos está guay. Bueno, los chicos de la Ponte son estupendos, ¿no? Pero también la gente de la Ortiga es estupendísima también, ¿no? María es una persona con una cabeza, un empuje y una sensibilidad también tremenda. Entonces también el equipo de trabajo en el territorio es fundamental para que la experiencia sea buena para todos, ¿no? Y fructífera. Y yo creo que la acogida, ¿no? El cariño que va a desplegar María Montesino va a ser enorme, vamos. O sea que yo ya tengo ganas de ir para allá. A ver, estamos en la situación que estamos también con todos los calendarios, ¿no? Producto de la crisis. Nosotros vamos a seguir trabajando en las fases previas, en ambas convocatorias. Si llegado el momento tenemos que aplazar el taller, pues no nos queda más remedio, así lo haremos. Pero será la fase presencial, digamos, la que estaría sujeta a aplazamiento. Y hablo siempre de aplazamiento porque nuestra intención es ejecutar todo el programa de actividades de este año. Teníamos también en marcha el cuarto foro de cultura y ruralidades en Extremadura. No sé si alguno nos habéis seguido en el foro de cultura y ruralidades, que este año dedicamos a la ruralidad frente a la crisis climática. Lo hemos tenido que aplazar. Vamos a ver si lo podemos programar después del verano. Pero es un foro también que ha despertado muchísimo interés. En apenas unos días tenemos 100 inscritos de todo el país ya. Y bueno, creo que ya es un espacio también de referencia, aunque Ángel me ha pedido que la experimenta, pero yo creo que también me parece importante enmarcar todo el trabajo que estamos haciendo en el rural y conectarlo con el foro también, ¿no? Con el foro de cultura y realidades que, insisto, es ya un foro europeo y bueno, creemos que puede contribuir mucho también, ¿no? al conocimiento de los agentes que estáis allá, ¿no? En el territorio. Bueno, pues yo creo que si esto se alarga, me refiero al confinamiento y seguimos haciendo los encuentros periféricos, se puede presentar a ese foro en otra de las sesiones. Creo que Rocío tenía una pregunta, por lo que me ha comentado, y después de la pregunta de Rocío ya vamos a cortar y vamos a pasar a la siguiente fase, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, os vamos a enviar el enlace, podéis preguntar las dudas que tengáis a través de email, o si no, nos las podéis enviar a nosotros y nosotros ya buscaremos
a la persona experta con quien poneros en contacto, ¿vale? Entonces, Rocío... Hola. Hola. Pregunta. ¿Qué tal? Nada, simplemente, ¿podrías volver a repetir los puntos para tener en cuenta de los objetivos que hay, ¿no? Porque más o menos has dicho cultura y ciencia, patrimonio inmaterial y bienes comunes. Bueno, más que objetivos son bloques temáticos de este año, ¿no? Eso. Bloques a trabajar. Sí. Hay uno que es muy concreto, que es Camino de Santiago, Jacobeo, que quizá vosotros por donde estáis pues no os afecta tanto, pero bueno, cualquiera puede presentar un proyecto en torno a Jacobeo, ¿no? Y el Camino de Santiago. El siguiente sería cultura y ciencia rural frente a la crisis climática, que era el gran tema que vamos a trabajar dentro del foro de ruralidades este año. Lo hemos insertado aquí también, o sea, ruralidad frente a la crisis climática. Patrimonio inmaterial, bienes y archivos del común, los comunales. Vale, pero ahí explícame un poco más, porque esa es la parte que más me interesa, pero no entiendo muy bien a qué nos referimos. Vale, pues bueno, a ver... Digo, porque para mí un patrimonio inmaterial puede ser, no sé, la cultura que se tiene a nivel... El año pasado se hizo un proyecto que se llamaba Farmacopea, que era recoger el patrimonio, el conocimiento, el patrimonio inmaterial en torno a las plantas medicinales de la zona, por ponerte un ejemplo claro. Eso es patrimonio inmaterial, conocimientos tradicionales, formas de hacer, hacer yo que sé, pues se me ocurre, por ejemplo, un diccionario de términos en desuso, por ejemplo, en una determinada zona, o sea, recoger conocimiento inmaterial en forma de bienes también, ¿por qué no? O sea, es decir, proponer el uso de un bien comunal, un uso nuevo para un bien comunal, un monte comunal, una fuente pues bueno, de uso de recursos hídricos, por ejemplo, o sea, crear una estructura de pensamiento para plantear formas nuevas de usar eso, o generar también archivos, es decir, vamos a generar un archivo digital con determinados bienes o conocimientos, los ponemos en una plataforma web para uso común también en código abierto. Por poner 3 ejemplos también, ¿no? En torno a esa... Pero, perdón, pero para todos esos necesitamos conocer ese territorio primero. No, el proyecto lo proponéis para el vuestro. Para vuestro territorio. ¿Que lo queréis proponer para allá? Pues también. No sé, no sé Es cómo que funciona. depende del tipo de proyectos. Si tú quieres hacer lo que os decía el proyecto del año pasado, una farmacopea del lugar, pues obviamente tienes que trabajar en el lugar con la gente de allá. Pero si quieres generar, por ejemplo, una estructura de archivo, que quizá lo más interesante pues la estructura de torno a pues, bueno, pues, tradiciones de tu pueblo, por ejemplo, y generar un archivo digital, pues lo suyo es trabajar con gente que te pueda ayudar a estructurar a nivel mental ese archivo, ¿no? A nivel digital. ¿Qué cuestiones tenías que tener en cuenta? ¿Cómo relacionar los conceptos? ¿Qué bloques temáticos dentro del archivo podrías generar? Etcétera, etcétera. Y cómo Perdón que os interrumpa, es que se nos está haciendo un poco largo y al final el tiempo que utilicemos de más aquí lo vamos a quitar a los siguientes. Bueno, yo simplemente por terminar, el tercer bloque era educación y aprendizaje. Perdona. Sí, era el cuarto bloque por el que se me preguntaba. De todas maneras, dejaremos el contacto, os enviaremos el contacto. Si tenéis alguna duda, estamos, pues eso, o sea, Greg desde el PU está... Ángel desde el PU está disponible también, Jeff, que el año pasado también participó, y Benito, aparte supongo que tendrán una página de contactos, dudas y demás, desde Rural de Experimenta. Entonces os pasaremos toda esa información, ¿vale? Y luego a la gente que se ha quedado con preguntas ahora, si queréis después, cuando terminemos todo, aunque Benito nos tendrá que abandonar porque tenía otra reunión más tarde, pero podemos intentar solucionar las dudas entre los que, pues eso, los que conocen el proyecto, ¿vale? Y ahora, si os parece, muchísimas gracias, Benito, por acompañarnos. Pasamos. ¿Querías decir algo? Muchas gracias a vosotros y que nada, que os vaya muy bien y animaos. Estaremos en contacto, yo creo. Oirás de nosotros. Vale. Entonces, si os parece, pasamos ahora a la parte de los proyectos europeos que va a contaros un poquito Jeff, ¿vale? Hola, buenos días, ¿me oís? Sí. ¿Sí? Hola. Vale. No hagas preguntas, que está todo el mundo silenciado.
Ah, vale. Podéis hacer un signo con la cabeza o algo así. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, pues una alegría verlos otra vez, mucha gente otra vez, así que, y además muchas caras nuevas, así que estoy súper contento, estamos súper contentos. A mí me toca la parte un poco rara, hablar de movilidad europea. Ya he tenido ayer una charla con una universidad y claro, es muy raro de hablar de estos proyectos que tratan de viajar en toda Europa y de construir, de hablar de diálogo intercultural, de todas estas cosas maravillosas que se hacían hace un mes y que ahora no podemos salir de casa. Pero bueno, algún día saldremos. Y algún día habrá que volver a hacer estas cosas súper chulas. Así que yo os voy a explicar un poco, no voy a entrar mucho en el detalle, pero os voy a explicar un poco de qué va y una idea de proyectos que tenemos por ahí, también para saber un poco qué pensáis y a ver si nos podéis echar un cable, ¿vale? Además tenemos por aquí, si no me equivoco, o si me equivoco, tenemos gente que ha participado en proyectos antes. Tenemos a Miguel. Miguel, ¿estás aquí? Sí. Que luego les preguntaremos que nos cuentan un poco su experiencia. Tenemos a Nuria por ahí. ¿Y quién más? Cristina. Tenemos a Mireia por si acaso. Está Cristina también. Ah, Cristina también. ¿Dónde está? Aquí abajo. Claro, y tenemos Cristina que está en Portugal. Así que nada, yo voy a introducir, ellos luego contarán un poco su experiencia que ha sido este verano y un poco lo que ha sido y el impacto que han tenido estos proyectos sobre ellos. Y luego os cuento un poco la idea que tenemos y intentamos hacer un pequeño taller que, claro, es un taller, es una dinámica que nosotros teníamos previsto hacerla en una sala con grupos de trabajo y todo eso. Ahora pues intentaremos hacerla online, que es un poco el reto de hoy. Pero lo haremos fácil, no os preocupéis. Vale, entonces voy a compartir la pantalla, a ver que me organizo un poco. Vale. A ver. ¿Ahora veis mi pantalla o qué? Dime algo. Sí, es que te he dicho que sí, pero tengo el micrófono silenciado. Vale, pues guárdate el micrófono, así me dices si hay algún problema. Vale, quería empezar con esa cosa muy rápida, sin entrar en detalle de todo lo que es Erasmus+, pero para daros una idea. Bueno, Erasmus me imagino que más o menos suena a todo el mundo. Erasmus es el famoso programa que permite a, permite a estudiantes de ir a pasar 6 meses o un año en una universidad en otro país, ¿vale? Es un programa que tiene ya unos 20 años y vamos a decir que es el gran programa de la Unión Europea, el que más éxito ha tenido. No me acuerdo los números ahora, pero son bastante impresionantes del número de jóvenes que han participado. Y claro, se considera el programa Erasmus como el gran éxito de la Unión Europea porque ha permitido crear esta generación de jóvenes o de menos jóvenes, porque es nuestra generación ahora, de 40 años, que han viajado y que se sienten también europeos. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando decimos Erasmus, siempre estamos pensando al estudiante que va a estudiar en Inglaterra o en Polonia o donde sea. Pero realmente en ese programa hay mucho más cosas. Entonces, por eso os he puesto esta tabla para que tengáis una idea. Pero al final, lo de los estudiantes que viajan de un país a otro es esa casilla, ¿vale? No sé si la veis, en verde, esa casilla pequeña, eso corresponde a la movilidad de los estudiantes que van a estudiar en otro país. Entonces, eso quiere decir que ese programa, que es un macro programa de la Unión Europea,
esa línea de financiación está financiando un montón de iniciativas en todo lo que es educación y formación. Entonces, hay acciones en el ámbito de la educación superior, entonces, como he dicho, para los alumnos y también para los profesores. Y luego hay acciones en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de las escuelas, que me parece que en Alto Palencia, por ejemplo, en la ESO tienen un proyecto Erasmus Plus que parece bastante interesante, en educación de adultos también, y luego hay toda una parte que es la que nos va a interesar hoy, que es la parte de educación no formal para la juventud, ¿vale? Para los que no están familiarizados con el concepto de educación no formal, la educación no formal sería todo el aprendizaje que se organiza fuera del aula, ¿vale? Entonces, un casal juvenil, una asociación de jóvenes, cualquier actividad, ¿cómo se llama? Educación del tiempo libre, todas estas cosas. De todas esas actividades pedagógicas que se organizan fuera de la universidad o fuera de la escuela, ¿vale? Entonces, aquí no voy a entrar en el detalle, pero hay que diferenciar educación no formal y educación informal, porque, por ejemplo, si vamos un grupo de amigos en un bar y charlamos, pues vamos a aprender cosas, pero eso es aprendizaje informal. El aprendizaje no formal es organizado y pensado y hay una metodología detrás, ¿vale? Entonces, hay toda una parte del programa Erasmus Plus que financia proyectos en el ámbito de la educación no formal, que es un concepto muy interesante porque dependiendo de los países, la educación formal está muy bien definida o no. Por ejemplo, si vamos en Francia o si vamos en Irlanda o no sé, en Finlandia, la educación no formal está muy definida. Hay un marco, hay trabajadores profesionales, hay universidades que preparan a los trabajadores juveniles. Entonces, se define muy bien lo que es la educación no formal. En otros países está menos definido, pues España no está súper bien definido, no existe una carrera universitaria que prepara a trabajadoras juveniles. Entonces, en el marco de ese programa, pues nos sirve porque es mucho más amplio el marco de la educación no formal. Entonces, cualquier asociación como la vuestra, que hace acciones para un público más joven, y cuando estoy hablando de joven aquí, estoy hablando de entre 13 y 30, una franja bastante amplia, puede entrar en este tipo de financiación de proyectos, ¿vale? Por ejemplo, no sé, un ejemplo, pero el proyecto que se presentó hace 15 días desde el colectivo feminista sobre la exposición fotográfica, si una parte del trabajo lo enfocamos a que sean chicas más jóvenes que hagan las fotos o que organizan las expos, no sé, pues podría encajar en un programa de este tipo, ¿vale? Entonces, en esa parte azul, veis que hay varias casillas. Entonces, no los voy a presentar todas, nos vamos a centrar en las primeras. Lo de los intercambios juveniles y del Servicio Voluntario Europeo, que allá no se llama así, ahora se llama el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y si tenemos a Cristina por aquí, pues nos contará un poco de qué va. Está muy guay que esté. Y luego tenemos la movilidad de los trabajadores. Entonces, me voy a centrar solo en estos tres porque ya son muchas cosas, pero vamos a ver. Un intercambio juvenil, que el nombre está muy mal elegido porque si pensamos en intercambio estamos pensando me voy a Inglaterra y los ingleses vienen. Realmente no es así. Yo lo prefiero llamarlo Encuentro Europeos de Jóvenes, porque se trata de un proyecto, no sé, imaginamos un campo, bueno, luego os daré el ejemplo del proyecto, será más claro, pero por ejemplo en Almedíjar hemos hecho unos cuantos encuentros de estos, hemos hecho sobre derechos humanos, hemos hecho, no me acuerdo,
sobre temas de ciudadanía europea. Entonces, eso Arte. significa que... ¿Sobre qué? Arte y cultura. Sobre arte, sí, también. Eso significa que se define una temática para un encuentro, por ejemplo, ciudadanía europea, y vienen jóvenes de varios países durante una semana, 10 días, para intercambiar ideas, hacer actividades de educación no formal sobre esta temática. Entonces, es muy distinto de ir a un seminario y donde hay una persona que te va a contar todo lo que hay que saber sobre el tema. Son actividades pensadas para intercambiar ideas, para reflexionar, para crecer como persona y también, también puede ser desarrollar capacidades para profesionales, ¿vale? Entonces, nosotros como asociación cada verano estamos partners en algunos de estos proyectos, entonces mandamos a jóvenes en estos proyectos para que participen. Que de ahí Nuria y Miguel nos contarán un poco su experiencia este verano y Cristina también. Luego tenemos el servicio, bueno, el European Solidarity Corps, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que permite a un joven, un poco como para el Erasmus, que te vas 6 meses, un mes en otro país para estudiar, pero ahí no es para estudiar, es que te vas a trabajar a hacer voluntariado en una asociación o en un proyecto durante ese periodo de tiempo. Entonces es un aprendizaje muy interesante porque claro, ya no es ni irte una semana ni irte a estudiar, es ya estar en contacto directamente con una ONG, con su trabajo de base y aprender. Y es eso que es muy interesante para muchos colectivos de vosotros, saber que existe eso, porque primero podéis motivar a unos jóvenes a que vayan, pero también vosotras como organizaciones podéis ser organizaciones de acogida de estos jóvenes y hacer proyectos alrededor de eso. Yo he participado hace muchos años, pero sí que he participado y sé que, bueno, que son proyectos, son experiencias muy interesantes tanto para las organizaciones que para las personas y permite de abrir líneas de trabajo que no se abren normalmente. Vale, eso por una parte. Y luego la última cosa que os quería contar es lo que llamamos la movilidad de trabajadores. Entonces, ahí la palabra está mal elegida porque no solo se trata de los trabajadores, cuando se dice trabajadores se entiende trabajador juvenil, pero sería más educadores. Entonces, cualquier persona que trabaja como educador o que trabaja con un grupo de joven, pero desde una posición un poco más pues de organizar ese aprendizaje no formal y de participar a la educación, puede participar en estos encuentros. Entonces son un poco como los intercambios, una semana, 10 días en un país, donde se juntan gente de toda Europa o más allá, porque también países vecinos de la Unión Europea pueden participar. Y es para aprender, pues eso, un tema en particular, o puede ser, por ejemplo, cuando fuimos en Córcega en noviembre, nosotros en el marco de los encuentros periféricos, que fuimos 8 personas de la comarca a visitar experiencias en Córcega de educación popular a través del arte, fue a través de esa línea de financiación, porque pues íbamos para aprender cosas, para desde esa experiencia pues aprender cómo ellos funcionan y ver cómo a nosotros nos puede servir. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que se puede hacer desde la educación formal. Estoy yendo muy rápido, así que es muy complicado hacerlos entender de qué va, pero ojalá los compañeros ahora os lo van a contar y os suena más. Y de todos modos, es mi trabajo. Con ya nos estamos dedicándonos a eso a diario, así que cualquier pregunta que tengáis,
podemos profundizar. Entonces, si os parece, ahora voy a dejar las palabras a Nuria, Miguel y Cristina, que os cuenten, y Mireia, si quieres añadir algo también, puedes. Y luego os cuento un poco la idea que tenemos para la comarca y cómo podemos colaborar en eso, ¿vale? Uf, ya he hablado mucho. Bueno, ¿quién empieza? Tenemos a Nuria, tenemos a Miguel. ¿Quién quiere empezar? Nuria, te veo lista. Vale, a ver. Yo, yo fui al proyecto Erasmus del Beeline en Italia a final de verano, justo la última semana del verano, que volví y al día siguiente ya empezaba la universidad. Y pues fue un proyecto, o sea, al principio, antes de salir, tenía mucho miedo porque no tenía muy claro dónde íbamos a ir. No quedamos muy, o sea, no estuvimos muy juntos. El equipo en sí, sí, pero nadie lo tenía muy claro dónde era, lo que íbamos a hacer exactamente. En cuanto llegamos allí nos lo explicaron todo y ya fue todo bastante bien. Y tenía mucho miedo porque no sabía lo que era, nunca había ido a un viaje así sola, no conocía a nadie, aunque realmente no iba sola porque yo tuve la suerte de que una chica de aquí, de la comarca, Sandra, que su madre está por aquí, es Marlene, y vino al mismo viaje que yo y aunque no nos conocíamos, pues tenía la seguridad de ir con ella. Y nos conocimos y ahora pues somos súper amigas. Y pues fue una experiencia realmente muy, muy buena y enriquecedora porque no solo te hace ver lo que necesita el, a ver, el mundo rural, sino la calidad, la gente que lucha por ello y que sigue trabajando, que aunque no se vea mucho, pues sabes todo lo que lleva estos proyectos y estas zonas, que es muy difícil todo lo que compone. Y no sé, fue un proyecto muy bueno, nos lo pasamos muy bien. La gente que iba, aunque claro, el idioma siempre es como teníamos que comunicarnos y hablar en inglés, pero estuvo muy bien, la verdad. Y hicimos muchos proyectos, y no sé, siempre... Nada, muchas gracias, Nuria. Si tienes... Mira, si queréis, dejamos, habláis los tres y luego nos contáis un poco más a nivel de actividad, de lo que se hacía concretamente, nos explicáis un poco, pero nos explicáis los tres primero la experiencia que ha sido para vosotros. ¿Miguel? Sí, yo estuve en Portugal con Cristina y fuimos junio, julio, no me acuerdo ya, fueron como el primer intercambio que se hacía ese año, en verano. Y no sé, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo salí cambiado, necesitaba como algo así. No sé, me dejé el trabajo, cambié y todo después de eso. También estaba Jessica. Y no sé, por parte de los anfitriones, de los portugueses, todo genial, o sea, una pasada. Y la gente internacional también de los otros países. Hicimos muy buen equipo, la verdad. No hay nada malo que nos pasara. Y no habéis vuelto todos porque se ve que Cristina se quedó en Portugal, ¿no? Sí. Cristina, ¿nos cuentas un poco? ¿Ahora? Sí. Ay, hola. Pues sí, lo que decía. Yo al final me volví. Y fue un poco como sin esperar, porque yo el año pasado por estas fechas no sabía ni de intercambio, ni de Cuerpo Europeo de Solidaridad, nada. Entonces ya no me dijo lo del intercambio con el que estuvimos con Miguel. Y la verdad es que súper bien lo que él dice. Los portugueses nos acogieron como si fuésemos pues, amigos de toda la vida.
Y bueno, que también eso, había las similitudes entre Portugal y España, pues hicieron que tuviéramos una relación mucho más cercana que quizá con otros países, que había también una barrera cultural y lingüística más fuerte que con ellos. Y hicimos tan buena piña que al final les quedó una plaza para el proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad, porque una chica se dio de baja y la presidenta de mi asociación, que ahora es mi jefa, pues me dijo, vente, y me dije, pues me lo voy a mirar. Y eso. Vale. ¿Nos podéis contar un poco qué tipo de actividades hacéis durante estos encuentros? ¿Algunos ejemplos o cosas que os han llamado la atención? Al principio fue como ir desarrollando desde poco a poco lo que veíamos que necesitaban los lugares rurales y ir poco a poco desarrollando hasta al final, que fue cuando, o sea, hicimos como una excursión de 2 días dormíamos en la montaña y ahí fuimos como viendo lo que era realmente el mundo rural, que no se tenían todas las cosas, pero que podías llegar a tenerlo. Y al final hicimos como unos paneles para que vieran lo que realmente la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. Y ahí fue cuando al final, eso fue el último día y los presentamos y vinieron gente de toda la comarca donde estábamos en Italia a verlo y a ver todo lo que lleva el trabajo del programa Vilay. Miguel. Sí, nosotros hacíamos talleres artísticos, performance, intervenciones y también actividades lúdicas, muchas de intercambios culturales, como los estereotipos que teníamos hacia otros países, pero todo muy divertido, muy, muy guay. Sí, lo que dice Miguel, por ejemplo, la semana estaba súper bien estructurada, que a mí eso algo que me llamó la atención, porque estaba todo súper al milímetro. Y, por ejemplo, las actividades como más importantes, no porque fueran más importantes, sino por las horas que dedicábamos, eran 4 países, entonces cada país debía desarrollar su propio workshop sobre lo que quisieran, siempre enfocado al punto de vista artístico o relacionado con el arte. Entonces, por ejemplo, un país, creo que, no me acuerdo si fue Rumanía, hizo un workshop de stencil, nosotros hicimos como una performance sobre la sensibilidad y el sentir, les tapamos los ojos a ver qué es lo que habían sentido en ese momento, y les hicimos pintar. Luego los franceses creo que tienen algo similar, había que tapar los ojos y había que confiar en tu pareja para caminar y para ver tus sentimientos en esas circunstancias. ¿Y qué más? De los portugueses. Ah, sí, el de Portugal fue pintar como en un papel muy grande y simplemente dejar salir la inspiración y lo que te saliese en ese momento. Y luego también lo de las actividades más culturales, más internacionales, que fue lo de los estereotipos. Y cada noche sí que teníamos una cena de cada país para ver pues, sus costumbres, sus comidas, cómo se preparaba cada comida. La música o las actividades típicas de ese país. Vale, muy guay. No sé si tenéis preguntas para ellos, porque yo me lo conozco, así que no voy a preguntar. ¿Nadie? Lo han explicado muy bien, así que parece que no hay ninguna pregunta. Lo mismo, de todas maneras, lo mismo de antes. Cualquier cosa que queráis preguntar después, tenéis nuestros contactos y podéis preguntarnos o podemos incluso pasaros los contactos de ellos si queréis saber algo más en profundidad. Muchas gracias, chicos. Sí, muchísimas gracias. Y os llamamos cuando saben más cosas. Vale. Vale, lo que os quería contar ahora
A ver, a mí me parecía muy importante que ellos cuentan su experiencia, porque no es la misma cosa si lo cuentan ellos o si lo contamos Janos y yo, que siempre estamos del lado oscuro de los papeles y de la logística. Pero la verdad es que son experiencias realmente transformadoras. Es que la gente, en general, sobre todo pues personas que igual no han viajado tanto hasta ahora, cuando participan a un encuentro de estos hay un antes y un después. Porque se aprende mucho, bueno, por supuesto idiomas o sobre la temática, pero también se aprende muchísimo a nivel de persona, de confianza, no sé, de saber moverse en un grupo internacional, todo este tipo de... Ay, mira, Mireia sí que quiere decir algo. Mireia trabaja, también es ex participante de proyectos y ahora nos está echando un cable para diseño de proyectos. Así que Mireia. No, es que no quería añadir nada, pero justo eso que acabas de decir del tema viajar o que cambia mucho, que justo quería añadir que personalmente a mí el proyecto que más me ha marcado fue precisamente en Almedíjar. Bueno, fue parte en Almedíjar y parte en Valencia, porque el tema era sobre la gentrificación, que no sé si estáis relacionado con el término, pero bueno, es por ejemplo el barrio, siempre pongo el mismo ejemplo, el barrio de Ruzafa, ¿no? Que era un barrio inmigrante y ahora es un barrio de moda, donde los alquileres, o el Cabañal, exacto. Y nada, respecto a eso que ha dicho Jeff, obviamente cambia mucho, viajas, te conoces a ti, conoces a gente, pero por ejemplo a mí el que más me ha marcado ha sido ese, Almedíjar y Valencia, porque visité zonas de Valencia que ni yo era consciente de este problema y eso quería añadir, ya está. Ya me callo. Sí. No, es muy interesante. No, es muy interesante porque al final participando, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero participando en este tipo de experiencia, al final vas cuestionando tu propia cultura y tu propia entidad. Es un poco lo que pasó a Mireia, que ella ha participado en otros proyectos, pero el proyecto que ha hecho sobre gentrificación, que parte hicimos en Almedíjar, pues al final te hace ver tu ciudad, la ciudad de Valencia cuando fui, con otros ojos, porque lo estás mirando con los ojos un poco de los demás. Así que nada. Greg quiere añadir algo, no, pero tú no eres joven, Greg. No, solo también para contextualizar que cuando aún estamos hablando de ese encuentro presencial, ¿no? Con el colectivo feminista, estamos intercambiando que este tipo de programa puede ser una buena oportunidad para justamente realizar intercambios, ¿no? Sobre igualdad de género, mujer rural, y pensando un encuentro, ¿no? Entre otros colectivos que trabajan estos temas en otros pueblos o otros territorios de Europa, ¿no? Entonces habíamos visto que puede ser interesante presentar ese tipo de programa para quizás una vez que se tranquilice todo, poder trabajar o construir un proyecto de encuentro en nuestra comarca alrededor de esas problemáticas, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no intercambiar con otras propuestas vecinas de otros países? Y también es una forma, ¿no? De conseguir la participación de jóvenes de nuestro territorio, tanto en la construcción del programa como pues en posibles viajes para que conozcan otras experiencias. Es una forma bastante interesante de fomentar la participación y desarrollar un lado emocional, ¿no? Sobre tanto la temática como podemos colaborar, ¿no? Eso. Era para contextualizar el por qué también se presenta eso en el marco de los encuentros, el encuentro que habíamos previsto realizar en marzo con el colectivo feminista. Dicho eso, ya lo que dice Greg es bastante importante, porque claro, esas experiencias son para los jóvenes, para que ellos crezcan y todo eso. Pero a nivel de sociedad civil y de organizaciones, bueno, primero, es una herramienta muy potente para hacer educación no formal, pero también para fomentar la participación, porque realmente los jóvenes cuando participan en estas experiencias, cuando vuelven, y siempre nos pasa, y por eso hemos liado ahora a Mireia,
que cuando han participado quieren más, pues quieren seguir haciendo cosas, se quieren involucrar, quieren participar. Entonces es muy ahora nosotros tenemos muy fácil de captar a esos jóvenes que se han ido e intentar proponerlos cosas para que participen y todo eso. Entonces, claro, como dijo Greg, yo pienso que a nivel de la comarca, pues puede ser una herramienta interesante, porque primero pues permite hacer cosas muy guay, y ahora vamos a ver un ejemplo, pero luego permite también, pues eso, canalizar un poco esas energías. Y como luego veo que ahí tenemos a Rosa, la mancomunidad, pues mira, igual tenéis aquí la persona que puede ayudar y se centraliza un poco estas cosas. Antes de hacer la presentación, que cada uno os quería contar muy rápidamente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Yo, te lo he abierto. Sí. Vale. Te lo he abierto para decir, a ver, yo me Sí. estoy anotando todo nota de los chicos y todo, porque veo muy interesante. ¿Me oís bien? Sí. El que se visibilizaran estas experiencias, porque yo creo que los jóvenes de la comarca estas experiencias no las conocen. No. Entonces, lo que has dicho tú, ellos se han ido, retornan y retornan con ganas de más porque les gusta la experiencia. Y el poder transmitírselo a otros jóvenes, yo lo veo muy interesante. Sí. Porque es una manera de motivar y de que los jóvenes arranquen. Sí. ¿Vale? No, por eso le hemos pedido a ellos que lo cuenten. Y ojalá sí. que podrían hacer en una sesión con más jóvenes, pero... Porque además yo creo que ahí has dado el clavo, que lo cuenten ellos. Porque nosotros, que ya no somos tan jóvenes, la visión es otra. O sea, el joven al final busca a su igual. Y entonces se ve más identificado en ellos que nosotros. Sí, claro. Además lo han hecho los tres participantes genial, porque primero lo han hecho como una experiencia, su vivencia personal, que claro, desde ese punto de vista, ¿no? De decir, pues una de ellas ha dicho yo tenía miedo, luego me apoyé en otra, pero luego dan visibilidad a lo que es la actividad y lo que han aprendido. O sea, a mí la experiencia de ellos tres la tengo que rescatar, como sea. Te pasaremos el contacto. Claro. Porque además 2 de ellos son de la zona. Muy Entonces, bien. Cristina la hemos querido incluir también porque era como la parte de él, la parte de lo que era el antiguo voluntariado europeo. Entonces nos parecía interesante que estuviese, pero Miguel y Nuria son de la zona. Muy bien. Y más que nada por visibilizar, porque, a ver, yo que estoy entrando ahora en esta comarca, en este territorio, creo que hace falta visibilizar esa posición de la juventud. Cuando me refiero a posición, me refiero a experiencias, a que están ahí, a que son válidos, a todo eso, que no se visibiliza aquí. ¿Vale? Me quito el micrófono. No se tomamos nota. Tomamos nota. A ver si me explico bien. Por ejemplo, la página de aquí de la Mancomunidad del Territorio Joven, yo creo que hay más usuarios que no son jóvenes en sí que lo que es el joven. Y entre nosotros, ¿vale? Nos conocemos, ¿vale? Cuando hacemos los encuentros, somos una parte de la población no tan joven que nos conocemos ya. Pero ¿dónde están esos jóvenes? ¿Vale? Perfecto. Pues están del otro lado de Europa. Gracias, Rosa. Que luego hacemos una ronda de presentación, de todos modos, ¿no? Que ahora muy rápidamente os voy a contar una idea, porque de momento es una idea. Voy a compartir pantalla. Ahora, ¿veis un mapa? Sí. Sí, vale. No se ve muy bien, pero no pasa nada. Eso es una idea de proyectos que todavía no está en marcha, pero que sí teníamos, bueno, yo personalmente llevo un par de años queriendo hacer un proyecto de estos, de encuentros juveniles en bici, y realmente cuando empezamos con los encuentros periféricos, pues nos cruzamos con Teresa, que está ahí, que tiene bastante experiencia, temas de bici. Bueno, luego nos cuentas, Teresa. Y me contó un poco lo de
ay, ¿cómo se llama? La Vía Verde Ojos Negros, que yo la conocía un poco, pero ella sí que la conocía bastante. Entonces de ahí surge un poco esa idea de hacer un encuentro europeo de jóvenes de estos, utilizando esa Vía Verde, ¿vale? Esta es la idea, pero es una idea de momento, y es muy general y es poco definido, porque eso es un poco la primera vez que lo contamos. La idea sería juntar jóvenes de varios países, un poco con un perfil, no vamos a decir activistas, pero por lo menos con inquietudes sobre la temática del medio ambiente, de la ruralidad, que igual un perfil un poco creativo también, ver un poco eso es por definir, juntarles en un proyecto de estos y que durante toda una semana o 10 días, eso es por ver, harían ese camino desde, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, bueno, las minas de Ojos Negros, hasta Sagunto o hasta Valencia, ¿vale? Entonces también nos parece muy interesante porque al final ese camino también tiene una historia, entonces es la historia de la industria y, bueno, desde las minas hasta los altos hornos, no sé, nos parecía muy interesante. Entonces, la idea sería de eso, de juntar jóvenes de varios países para que mientras van bajando hasta Sagunto en bici, tengan un poco esas experiencias internacionales y experiencias desde la educación no formal. Entonces ahí, claro, tienen que cruzar todo el Alto Palencia, desde Barraca hasta, que es Sot de Ferrer, que es el límite, ¿no? Entonces tendrían que cruzar todo el Alto Palencia. Entonces lo que os quería proponer hoy rápidamente es una reflexión sobre, porque claro, esos proyectos muchas veces es verdad que tienen un poco tendencia de funcionar un poco como burbujas, es decir, que se crea el grupo de jóvenes y funcionan un poco entre ellos, pero aquí, pues, nosotros desde Europe Impulse lo que intentamos hacer y lo que intentamos hacer, por ejemplo, cuando trabajamos en la Surrera, en Almería, es conectar con la comunidad y con la gente alrededor. Entonces la pregunta era un poco en ese camino, sobre todo en el momento que tenemos que cruzar la comarca, entre Barracas y Sot de Ferrer, que igual podríamos quedar un poco más tiempo, pues, hacer menos bici y estar más con la gente. ¿Con qué tipo de personas, de actividades, qué tipo de colectivos sería interesante conocer? No sé, un poco mapear esas cosas que pensáis que podrían resultar interesante para ese grupo, tanto para el grupo en sí, pero también para la comunidad. Entonces, como dice Rosa, igual puede ser interesante aprovechar, tener ese grupo que cruza la comarca para visibilizar cosas que se pueden hacer con los jóvenes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rosa, de que no se visibiliza los jóvenes en general, no solo en la comarca, pero en general. Así que igual pues, puede servir un proyecto de eso para visibilizar lo que hacen los jóvenes y todo eso. Entonces, lo que os propongo, a ver si vuelvo, me he perdido, dejo de, ahí, ¿estáis aquí? Ahora, a ver, uy, ¿cómo se ha puesto el chat? Estáis a tope, ¿no? Sí, pero no te preocupes, ya estoy yo con ellos. Estamos organizando cosas alternativas. Sí. Vale. Vale, yo pongo en el chat ahí un link, ¿vale? Up, y ahora comparto la pantalla. Ahí voy a entrar. No veis mi pantalla de momento, ¿no? No, por ahora no. Un segundo, ahora sí. ¿Veis algo? Ahora sí. Vale. Pues eso es una herramienta de estas muy tontas, pero que es muy fácil. Es como cuando estáis en la oficina y que ponéis post-its en la pared o en la nevera. Pues es igual. Eso es una pizarra. Y aquí, si veis, podemos poner unos post-its, ¿vale? Y si vamos ahí,
podemos escribir lo que queramos, ¿vale? Encuentro europeo. ¿Vale? Entonces, vosotros podéis hacer igual entrando en esa página, no hay que registrarse sin nada, entráis, ahí hay un plus, le dais al plus, se pone un post-it y luego lo podéis llevar donde queréis en la pizarra y escribir lo que queráis, ¿vale? Entonces, al modo un poco de intentar hacer un brainstorming entre todos, vamos a dejarlo 5 minutos para no que sea muy largo. Si podéis poner ideas de lo que sea, no sé, un pueblo que pensáis que sería interesante visitar porque hay un albergue, no sé, o un colectivo que hace una cosa súper interesante sobre temas de memoria histórica, o un colectivo muy activo en el ámbito del medio ambiente, o no sé, lo que sea, lo que se os ocurre, que puede ser interesante, poner ahí post-its y al final pues vamos viendo un poco lo que sale, ¿vale? Espero que funcione. Ah, mira, estoy viendo post-its. ¿Ya nos intentas ponerme un post-it a ver si funciona? Sí, puedes Sí, poner... mira que funciona. La Sí, gente funciona, no está hace falta. Sí, vale. no, eso, ¿cuánto tiempo nos dejas para poner? 5 minutos, ¿vale? 5 minutos y luego lo miramos. Si sois rápidos, incluso podemos utilizar menos. ¿De qué? Que Sí, digo que si son rápidos podemos utilizar menos, que a lo sí, mejor 5 minutos ya se nos han acabado las ideas. vale. Que viernes. Es un ejercicio, a ver, nos sirve para mapear un poco ideas, pero también es un ejercicio para nosotros, para todos, para ver que, bueno, aunque no estemos juntos, existen unas herramientas que permiten hacer este tipo de cosas, que está chulo. ¿Quién ha dibujado columnas? Yo no estoy haciendo nada, estáis haciendo todos vosotros, ¿eh? Voy a quitar este que no sirve. Up. Vale. Mira, voy a poner títulos. Lugares. Colectivos. He puesto como 3 columnas y actividades, eventos. Vale. Son 3 columnas entre lugares, colectivos y actividades e eventos. Entonces podéis ir apuntando cosas que os parecen. A nivel de fecha, bueno, no hay nada cerrado, sobre todo en estas épocas, pero estábamos hablando de organizarlo más o menos en fallas del año que viene, o fallas o primavera, porque en verano hace mucho calor. Entonces sobre este momento. Podemos poner música si queréis. A lo mejor, Jeff, podemos hacer un... O sea, si tienes el mapa delante, puedes leer los pueblos para ver si a alguien se le ocurre. Vale. En el chat está el enlace que he pasado del mapa para ver, porque alguien lo pedía para hacerlo un poco grande. Vale, sí, que este es un poco pequeño. Desde las minas Ojos Negros, pues, me queda pequeño también. Vale, te acabo de poner el... Otro. Vale. A ver, no consigo editar el post-it, ¿alguien me ayuda? A ver, la que mejor puede contar el camino es Teresa. Entonces, Teresa, si quieres comentar algo del itinerario, estás muy bienvenida. Hola. A ver, No sé si me escucha. Sí, te oímos.
Vale, pues a ver, lo ideal sería poder iniciar allí la ruta, que es como nosotros, bueno, digo nosotros, aunque yo ya no estoy en esa empresa, pero bueno, cuando puedo sigo participando y si no, ahí está Jesús Monleón, que hubiera estado muy interesante que hubiera estado, porque además es un gran conocedor de la historia, tanto ferroviaria como de la comarca y a nivel histórico, ¿no? Él también hace una ruta que tiene que ver con la guerra civil en bicicleta, entonces, pues bueno, eso ya es otra historia. Podría contaros perfectamente el barrio minero, como además se puede observar la división que hay en las viviendas, porque, bueno, pues se construyeron unas viviendas para los ingenieros, en su mayoría del País Vasco, y las viviendas del resto de trabajadores. Que, bueno, pues personas migrantes de otros territorios del Estado español, como por ejemplo pues de Andalucía o de Extremadura, fueron a parar a vivir a Ojos Negros hasta que se desmanteló, creo que si no recuerdo mal, en el año 72 finalizaron la extracción de mina en Ojos Negros, y entonces pues tuvieron otros movimientos migratorios. Mucha gente está en Sagunto, gente de Ojos Negros, otras personas están en Zaragoza. Y bueno, alrededor de toda la Vía Verde pues es un recorrido súper interesante en muchos sentidos. Eso es verlo con Jesús, sobre todo, que va a ser la persona que creo que más os va a apoyar en este proyecto. Y además, por lo que estoy viendo, ¿no? La cantidad de proyectos que hay a un lado y a otro de la Vía Verde, que no son pocos, ¿no? Desde proyectos individuales a colectivos, puede ser súper interesante. Ahora, igual el recorrido, en vez de hacerlo en una semana, lo haremos en dos, porque pedaleando ya, pues lo que comentábamos, ¿no? Que las 4 horas te las tiras seguro, y más si es un grupo numeroso. Vale. ¿Nos puedes contar los pueblos para que la gente se visualice? Sí, pues normalmente, a ver, hay que tener en cuenta que la zona de inicio, digamos, la zona norte de la Vía Verde, es una zona muy despoblada. De hecho es una de las zonas más despobladas de España. Son municipios muy pequeñitos, con muy poca población, muy pocos recursos. Entonces las etapas son más complicadas en ese sentido, ¿no? Entonces iniciamos en las vías, en el barrio minero. Vamos hacia Peracense, ahí está el castillo de Peracense, que solemos visitar también, y hacia la Puebla de Valverde. En ese tramo, las etapas, pues eso, hay pocos recursos en cuanto a pues, alojamientos y en cuanto a lo que es restauración. Entonces solemos entregar un picnic en las primeras etapas, que es Ojos Negros, Cella, Puebla de Valverde. Y bueno, ahí ya podemos hablar de eso, ¿no? del despoblamiento que han sufrido estos municipios, y de los pocos recursos con los que cuentan, ¿no? en ese tramo. Ya nos vamos acercando hacia el Alto Palancia y ya podemos ver cambios, pues desde la agricultura, ¿no? Cómo cambia el paisaje, cómo los municipios empiezan a ser pues más grandes, ¿no? En número de población y más grandes en número de recursos. Y va cambiando, es una ruta muy, muy interesante porque va cambiando, bueno, en cuanto al paisaje y en cuanto al tipo de población, ¿no? A la manera en la que se comunica la gente, que trabaja la gente, en que culturalmente, ¿no? Es muy históricamente, es todo muy, muy diferente, hasta que llegas a Sagunto. Pues es enriquecedor porque lo vas viendo, y más si tenemos la oportunidad de poder pues tener actividades con estos colectivos, ver de qué vive la gente, a qué se dedican, la gente que viene de fuera. Hay mucha más gente de fuera en esta comarca que nos vamos a poder encontrar en el Jiloca, ¿no? Que es la comarca que está donde se encuentra, por ejemplo, Cella. Pues eso, hacemos Ojos Negros Cella la Puebla, y ya nos acercamos hacia Jérica, y posteriormente ya pues Jérica Sagunto prácticamente. Pues las etapas son de unos 50 kilómetros de distancia. Es muy asequible porque vamos en descenso, entonces no suele haber problema, con lo cual pues se podrían alargar las etapas y Tomar su tiempo. hacer. Sí. Invertir, dedicar un tiempo por las tardes, sobre todo, porque normalmente, aunque coman en ruta,
después de comer normalmente la gente ya ha llegado a su destino. Entonces las tardes quedan pues de tiempo libre para que puedan visitar pues si hay algún castillo, algún museo, algún resto arqueológico. Entonces se podría dedicar perfectamente las tardes a que bueno, pues lleguen a sus alojamientos, pues se duchen, descansen un poco y puedan tener reuniones de trabajo y cualquier tipo de actividad que se prepare para esta ruta. Teresa. Hola. Hola. Soy Laura, trabajo en la Diputación de Teruel. ¿Trabajas? Es que te oigo muy bajito. Diputación de Teruel. Ajá. Y bueno, como has denotado bastante la diferencia entre la zona valenciana y la zona de la Vía Verde que pertenece a Teruel, sí, pues bueno, yo creo que es que la Vía Verde en el tramo turolense tampoco está muy conectada con las ciudades o los pueblos. Ajá. Porque el tramo que tú dices de Cella, que por cierto pertenece a la comarca de Teruel, porque sí. en Aragón estamos divididos en 33 comarcas, todo Aragón, pues pasas de Cella a la Puebla de Valverde y pasas por Teruel. Lo que pasa es que la Vía Verde es una vía que está de espaldas a lo que es la ciudad de Teruel. Claro, porque era una vía verde destinada al transporte de la minería, no era de pasajeros. Sí, Entonces, sí, claro. sí. Entonces, bueno, que en esa zona, o sea, que pasáis por la ciudad, Cella tiene pues incluso un par de sitios de restaurantes y hoteles, Santa Eulalia del Campo también, que es un paso obligado. Luego, Ojos Negros, pues bueno, es un pueblo que tiene mucho más encanto a nivel natural que lo que es a nivel hostelero, pero que bueno, que yo creo que si al final esto se lleva a término, pues que nos encantará que contéis con nosotros para favoreceros y que bueno, que no se lleve esa impresión que al menos escuchándote a ti me ha dado de desolación en la zona de Teruel y la alegría de llegar a la playa. No, pues a ver, no es mi intención ni muchísimo menos. De hecho, yo, la gente que me conoce, tiraré más hacia Teruel. De hecho, mi padre es de ojos negros, por favor, que hacia la costa, segurísimo. Lo único que pretendo, a ver, lo único que pretendo decir es que se aprecia. Nosotros paramos por todos los pueblos y, de hecho, la ruta siempre la modificamos en función de las necesidades en este caso hablaríamos de clientes porque hablamos de una empresa, ¿no? Siempre se modifican las rutas y siempre intentamos que se pase por la mayoría de los pueblos. Siempre hay veces que no iniciamos en Ojos Negros, de hecho iniciamos en Teruel, depende del tiempo que dispongan los clientes, depende de muchos factores. Lo que hacemos es personalizar las rutas en función de las necesidades, ¿vale? Y de hecho tratamos de pasar por todos los pueblos, siempre paramos uy, ya lo diré. En Cella. No, en Cella, no, en Villar del Salz, para ver pasar a los ciclistas, parar en el bar de Villar del Salz, tomarnos un café y almorzar, saludar a la gente. Quiero decir que no, ni mucho menos aquí voy a pretender que quede una sensación no sé, de malestar con los municipios más pequeños, porque a nosotros nos encanta y los pedaleamos las primeras etapas con la gente para acompañarles y para bueno, pues poder explicarles ciertas cosas, ¿no? Lo mismo en Peraceses, si la gente quiere ir al castillo, vamos al castillo, si no, no. Y en Teruel, lo que es la ciudad, la capital, dependerá también muchas veces de los clientes. Se organiza, o sea, siempre redactamos un libro de ruta, un roadbook, donde explicamos todos los recursos que tienen, si tienen farmacia, si tienen cajero, en fin, damos el mayor número de explicación y por supuesto que yo no soy la persona más indicada porque el gran sabio, mi gran maestro es Jesús, y Jesús es la persona que podrá contar mucho más a nivel de historia y en otros aspectos, bueno, lo que supone lo que ha sido y lo que es actualmente la Vía Verde. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pienso que lo vamos a dejar ahí porque ya hay un montón de ideas. Estoy súper contento que haya funcionado. No lo sabía, pero nunca lo he hecho así de distancia. Lo que comentan Laura, que es de la Diputación de Teruel, bueno, igual luego se puede presentar si de manera. Y Teresa, es que claro, nosotros hemos cogido
la senda de, bueno, la vía verde como eje, pero la idea tampoco es de quedarnos en esa ruta, pues podemos hacer desvíos y visitar un poco lo que sí interesa en el camino. Además, estoy viendo que ahí hay cosas, Almedíjar, por ejemplo, no está en la vía verde, pero sí que igual damos la vuelta para visitarlo porque es una iniciativa interesante. Entonces, es un poco la idea. No sé, no os voy a leer todos los post-its porque los estáis viendo como yo. Los vamos a guardar, bueno, los vamos a poner ahí en un informe y todo eso. Hay un montón de ideas, hay muchísimas cosas, está muy guay. Entonces, yo lo que propongo es un poco más adelante, igual pues haremos una sesión específica, entonces no sé si online, si seguimos ahí encerrados en casa, o presencial, si podemos juntarnos, para ir profundizando un poco en la definición de ese proyecto, que pienso que os ha inspirado bastante. Y nada, yo es un poco lo que me ha alargado mucho, como siempre, así que pienso que lo voy a dejar ahí. Sí. Ya nos... ¿Ya, Jeff? Sí. Sí. Ya no, nada, sobre eso, está genial que haya tanto interés. Lo bueno, entre comillas, es que tenemos bastante tiempo para preparar bien la propuesta, ¿no? Sí. Y veremos, ¿no? cómo vamos siguiendo, tanto con los encuentros o bueno, la situación que estamos viviendo, pero iremos pensando en herramientas online para seguir trabajando un poco a distancia, ¿no? Eso. Que ya dentro de los encuentros periféricos se propuso una plataforma online donde cada participante puede presentarse, las iniciativas también, y ahí iremos desarrollando también módulos o herramientas para que podamos seguir construyendo esta propuesta, ¿no? También por el momento a distancia. Entonces eso, como tenemos igual los correos de cada una y cada uno, iremos enviando los avances y los enlaces en las distintas herramientas para que podamos seguir intercambiando y construyendo a distancia. Eso. Vale, pues a ver, por mi parte, comentaros que eso, que en el email que os enviemos con toda la información de la sesión de hoy, que además pues eso, el chat ha estado bastante activo, con lo cual enviaremos las cosas que aparecen por ahí interesantes y las tendremos en cuenta. También os pasaremos una versión editada del vídeo de la semana pasada, que es donde Greg explicaba cómo insertar los datos en el tema del mapa, y os volveremos a enviar también el documento que él desarrolló al respecto. Ya veremos más adelante si hay interés, podremos hacer a lo mejor una sesión en concreto del tema del mapa, pero eso ya pues eso lo iremos viendo según las necesidades que vaya teniendo el grupo. Y antes de pasar a la parte de las presentaciones, porque hay mucha gente pues eso que no tiene tiempo y la parte de la presentación, pues si ya conoce a la gente, pues a lo mejor se va porque tiene otras cosas que hacer. Os quería comentar que estamos viendo que estos encuentros están teniendo bastante aceptación. Que ya no solamente llegamos a la gente de la zona y a la gente con la que nosotros, pues eso, que conocemos, sino que está llegando y hay interés más allá y en otros territorios. Entonces, claro, en principio era la última sesión que nosotros que teníamos ya organizada al respecto de los encuentros que era parte de la sesión del colectivo feminista. La semana que viene tendremos una sesión en la que el último proyecto se presentará, el de Deja que te cuente, que lo presentará Ángela Teruel. Y claro, entonces a partir de ahí en adelante estamos un poco, pues que no sabemos hacia dónde, no sabemos hasta dónde puede llegar el interés o hasta dónde puede llegar la necesidad del grupo. Entonces, os enviaremos también, hemos querido hacerlo muy fácil también para saber qué es lo que pensáis. Os vamos a enviar, bueno, os voy a enviar un email porque soy yo la que envía estos emails de resumen de las sesiones. Un email, dentro del email aparecerá un formulario de Google, ¿vale? En el que aparecen 3 apartados. Un apartado es si tienes una experiencia o una entidad y te apetece presentarla dentro de estos encuentros periféricos online.
pues un poco que nos expliques de qué va tu experiencia y cuánto tiempo necesitarías. Después hay una parte es de pues, si tenéis alguna necesidad de formación, pues igual que hicimos una formación en financiación cuando estuvimos en Teresa, hemos hecho la formación en herramientas online con Greg la semana pasada. Pues eso, si tenéis alguna necesidad que os parezca de formación en la que nosotros a lo mejor os podamos ayudar o podamos buscar a alguien, pues también por tenerlo en cuenta. Y luego hay un tercer apartado en el que es, pues si vosotros sois formadores, sois expertos, sois profesionales o simplemente tenéis conocimiento de algún tema que os parece que puede ser interesante, pues eso, que deis y que compartáis con el resto del grupo, pues también os ofrecemos la posibilidad de que vosotros mismos seáis lo que digáis. Yo tengo una formación en perspectiva de género para proyectos a presentar al ministerio, por ejemplo, o sea, es algo que evidentemente que se me acaba de ocurrir, y puedo dar pues una píldora formativa de 15 minutos, media hora, 45 minutos. Pues eso, entonces nos agradecería para saber cómo seguir adelante y si seguir adelante, porque claro, también depende de vuestro interés. Si vosotros queréis que continuemos, continuamos. Si vosotros veis que ya acabando con Ángela, con la presentación del proyecto de Ángela, pues ya tenemos suficiente, pues tendremos suficiente. Entonces, eso, os enviamos el formulario, por favor, rellenadlo los que estéis interesados y ya vamos a pasar a la parte de las presentaciones. Entonces, si queréis, podemos empezar. O sea, voy a seguir el orden que lleva mi pantalla, ¿vale? Vamos a empezar por Ángela, que fue la que se quedó sin poder presentarse la semana pasada. Hola, Buenos días, Ángela. Esta vez sí que he podido. Bueno, pues nada, estoy muy contenta de haberos escuchado y de ver que funcionan muy bien, que podemos comunicarnos a través de la distancia para coordinar proyectos y nada, me parece muy chulo el proyecto de Ojos Negros y puesto que es para marzo del 21, pues podemos ir pensando en función de todas las ideas que hemos puesto, de todos los colectivos o asociaciones que van a participar y nada, y lo estaremos estudiando. La semana que viene voy a intentar hacer un clip rápido para hablaros del proyecto y nada, y de verdad que muchas ganas de que estemos todos en la calle y poder disfrutar del aire y de la compañía de la gente y hacer el encuentro, que estará genial. Lo intentaremos. Llegará el día en el que lo podamos hacer el encuentro. Vale. Vale, pues nada, nos vemos el viernes que viene. Vale, gracias, Ángela. La siguiente que tengo aquí en la línea es Rosa, de la Mancomunidad, que no sé si puede reiniciarse el audio. Sí, ¿me oyes? Ahora, sí, nada, pues Vale. eso, a unos minutitos para que te presentes. Bueno, hola a todos, soy Rosa Gandía, estoy representando a la Mancomunidad del Alto Palancia y bueno, me ha encantado la sesión de hoy, las otras previas no he estado, pero muy interesante, sobre todo la parte de los jóvenes que he recalcado antes, que hemos estado comentando y nada, que encantada de participar y si puedo ayudar a alguien en lo que sea, como vamos a compartir los enlaces y todo, ¿vale? Sabéis que estoy a la disposición, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, Rosa. A vosotros. A continuación tengo a Mireia. ¿Oís? Sí, ahora sí. Bueno, nada, yo soy una joven de las que ha participado en varios proyectos y nada, y ahora colaborando un poco también con Europe Impulse, ayudando a jóvenes a montar su propio proyecto y tampoco tengo mucho más que aportar hoy, pero bueno, que muy interesante y muy interesante el proyecto de Ojos Negros, la verdad. Yo porque no me muevo en bici ni 5 minutos, pero me parece muy guay y eso. Nada, nosotras iremos con el coche detrás. Alguien Vale. siempre tiene que ir con el coche. Yo me apunto, venga. Yo me Cuento contigo. Gracias. Vale, a continuación, no sé si hay alguien de los que
de los que está presente que no se haya presentado ya en otras sesiones. Si hay alguien que no se haya presentado, que levante la mano. Y si no, sigo por mi orden, que según mi orden sería Helen, que ya tienes el micro abierto. Ah, pues sí, mira, me había quedado. Hola de nuevo. Pues nada, yo os escucho os sigo desde Asturias. Yo conocí a Jeff, bueno, ya lo dije la semana pasada, y a Ángel en Rural Experimenta desde Asturias y nada, hoy me parece súper interesante porque creo que hay mogollón de recursos que no conocemos, tanto de jóvenes como de no tan jóvenes. ¿Cuándo se deja de ser joven? Los 30, los 35, los 40, pero que el difundir o divulgar que hay esos recursos y que hay gente que participa en esos recursos y que no es tan difícil pues presentar proyectos o hacer proyectos, que a veces es algo que si no estás en el mundillo es como hablar en chino, ¿no? Y son oportunidades que se pierden, que se acaban perdiendo. Entonces, bueno, todo ese trabajo de divulgación y difusión de proyectos me parece súper chulo porque también creo que es otra manera de abrir la mente laboralmente, ¿no? Bueno, laboralmente y vitalmente para conocer diferentes espacios y territorios y gentes y culturas, y me parece súper enriquecedor. Pero también es otra manera de trabajar, ¿no? Que no es pues un curro en una oficina de un horario muy definido, con una nómina muy definida, aunque sea mucho más bueno, impreciso o irregular o así, pero creo que es súper enriquecedor eso. Así que enhorabuena por todo el curro que hacéis. Muchísimas gracias, Helen. Lo agradecemos, la verdad. Vale, pues pasamos a Carlos, que va a hacer su presentación y la de Rocío. Te ha tocado en el reparto. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Nada, a ver, la presentación de Rocío, pues ella es de, no sé si es asociación, empresa, colectivo, saltarinas, y bueno, hace muchas cosas. Yo creo que a veces es difícil a ella misma definir exactamente lo que hace, según sus propias palabras, pero de todo, ¿no? Desde animación, eventos y mil cosas más. No sé, Rocío, dime si algo me falta, que seguro me faltará mil cosas. Y bueno, por mi parte, que soy de La Cosecha Producción Audiovisual, asociación que utiliza el audiovisual como herramienta de transformación social. Tenemos diferentes proyectos en la educación no formal, documentales que hacemos también, y en general usamos el audiovisual como una herramienta para que la gente, pues para difundir información de diferentes causas. O sea, tenemos muchos proyectos. Y no sé, es que como ya he dicho varias veces lo mismo, me estoy un poco mareando. Pero nada, estamos interesados en generar proyectos y sinergias, y el tema de esos encuentros me parece genial porque nada, se escuchan muchas experiencias y hay mucho potencial, lo veo ahí. Mi hija me acaba de tirar una flecha. Muerto. Y nada, pues que genial todos estos encuentros y para adelante. Muchas gracias. Sí, estamos todos igual en plan de, nos da la sensación de que nos estamos repitiendo de una vez para otra, pero hay gente nueva. Entonces, pues eso, esa gente nueva agradece estas presentaciones. Vale, pues entonces doy paso a, no sé quién es porque pone iPhone Azul. Que no sé si nos está escuchando o no nos está escuchando. iPhone Azul. Sí, hola. Hola, sí, nos estás escuchando. Eso, ya tienes el micro abierto. ¿Hola? Hola. Nada, 2 minutos para presentarte. No tengo que aportar mucho. No, presentación, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Ya. Estuve en las jornadas de cooperativismo en Almería. Vivo en Valencia. ¿Te hemos perdido? La hemos perdido. Sí, tengo muy mala conexión. Vale, perfecto. Sí. Pues no te preocupes. Muchísimas gracias por estar. Con eso es suficiente. Gracias. Vale, pasamos a Pilar Vila,
que está enseñándonos un cielo maravilloso azul. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar de Soto de Ferrer y nada, quería regalaros un trocito de la sierra que es parte del recorrido que haréis si hacéis todo el recorrido. Súper bonito. Así que mucho ánimo y fuerza para poder hacerlo. Muchas gracias, Pilar. Un besito. Eso. A ver, pasamos a Ana. ¿Ana? ¿Ana? No, pues no pasamos a Ana, intentaremos después. Marina. Hola. Hola, Marina. Hola. Ahora sí. Había quitado todo porque como no tengo buena conexión tampoco. Perfecto. A ver, soy vecina de Azucena, que vive en Ruzafa también. Hola, Azu. Y a ella la conozco porque estamos en un curso de facilitación de grupos, también para enmarcar por dónde llega la información y todo, y de dónde llega la gente, además de esto. Para hacerlo breve, bueno, voy a decir que trabajo en parte para una asociación que se llama Forum Synergies, en temas de desarrollo rural, de vincular iniciativas de desarrollo rural a nivel europeo. En principio en encuentros también presenciales, o sea que vamos a ver qué pasa en el futuro. Y acabamos de lanzar para el segundo año unos intercambios para jóvenes, justamente. Y os lo digo, os lo pasaré por email, pero os lo digo por si os puede interesar como jóvenes rurales y también como organizaciones que quieran acoger a jóvenes, ¿vale? O sea, y no digo más, ya os pasaré la información. Perfecto. Y nada, me pareció súper interesante de verdad, también me está, o sea, yo no sé si podré aportar, pero me está aportando mucho. Me alegro mucho. Muchas gracias. Lo dicho, nos pasáis la información y nosotros lo reenviamos en el email, ¿vale? Ana me acaba de decir que tiene muy mala señal, así que ya no podrá presentarse. Rocío ya la han presentado. Teresa, faltas tú, faltan Teresa y luego pues eso, falta Greg y Jeff y Ángel, que bueno, que ya se han presentado un poquito, ya han hablado. Hola, Teresa. Hola. Bueno, pues yo soy del colectivo feminista Alto Palancia, para la gente que no estuviese en anteriores encuentros virtuales, aunque soy de Benimaclet, creo que Carlos Daniel vive por allí, en mi barrio. Y bueno, pues poco más, que vivo en altura actualmente y desde hace algunos años y bueno, por motivos de la crisis del 2008, aunque mi trabajo siempre ha estado relacionado con lo social, pues bueno, conocí a Jesús que comentaba antes y por mi gusto por el cicloturismo, pues tuve la oportunidad de trabajar con este personaje que si tenéis la oportunidad de acompañar a esa ruta en el 2021, creo que habéis comentado, ¿no? Porque se va a tener que retrasar, pues bueno, ha sido también todo un aprendizaje y una experiencia. Y nada, pues saludar y que encantada de estar aquí. Muchas gracias, Teresa. Estábamos comentando de manera paralela en el chat que todo puede ser que tengamos que organizar este intercambio juvenil para jóvenes y luego después uno para no tan jóvenes para poder hacer la ruta. Así que pues sí. Ya te avisaremos para que nos guíes. Lo recomiendo porque además la gente que no practica cicloturismo creo que no es consciente de la capacidad que tenemos realmente de trasladarnos en bicicleta y hacer distancias largas. Y creo que es muy interesante los tiempos que corren, que yo lo recomiendo que utilicéis ese medio de transporte en algunas vacaciones y probéis la experiencia porque es brutal la de sensaciones, emociones, la de cosas que podemos aprender en un viaje en bici. Bueno, es que claro, en esta encerrona lo único que estoy deseando es llenar las alforjas de cosas y largarme una semana o dos a ser posible. Y nada más ya. Vale, gracias. Perfecto, nada, vamos a ver si convencemos a Mireia para hacerlo. El siguiente, Greg, de la cooperativa Canopia, comité de pilotaje. Sí, buenos días nuevamente. Gregory, socio de una cooperativa de trabajo, se llama Canopia, en Almedíjar.
Y pues nada, decir que este proyecto, que ya tiene 4 años de historia, nació por la misma voluntad de instalarnos en un pueblo, de un proyecto colectivo, autogestionado. Pues hemos empezado con la gestión de un albergue, ¿no? Que bueno, obviamente por el momento está chapado, pero bueno, con muchas ideas y proyectos alrededor, y eso, los pilares de todo eso era de intentar, ¿no? Mostrar que vivir en el campo puede ser ya una propuesta, ¿no? para enfrentar muchos retos de nuestra sociedad. Y desde arranque con la idea, ¿no? De sinergias, redes, ¿no? con otros colectivos. Eso nos ha guiado durante estos 4 años y a raíz de la situación actual creo que es algo más evidente que es necesario, ¿no? Tanto un proyecto muy local, ¿no? Para conseguir más resiliencia, y cómo vamos desarrollando redes. Con eso habíamos empezado todo este de encuentros periféricos y vamos a seguir, porque creo que desde estos espacios tenemos tanto por reconstruir o construir que es muy necesario. Eso, también deciros que para los que no hemos podido presentarnos o que han tenido que dejar antes esta ronda de presentación, hay un mapa colaborativo que se presentó el último viernes, pero que se enviará nuevamente el enlace, que es muy sencillo, la verdad, es un formulario online, dar sus datos, poner guardar y aparecéis automáticamente, ¿no? Y para que los demás y las demás podamos, ¿no? Conocer, ¿no? Los que venimos participando en estos espacios. Entonces eso, ¿no? Deciros que este mapa es disponible para los que quieren dejar algo de información a los demás. Pues dicho eso, un abrazo muy fuerte a todas y todos, mucho ánimo, mucha paciencia, y eso pues solo es un inicio y vamos a construir muchas cosas. Un abrazo. Muchas gracias, Greg. Ángel, que hoy no has hablado, aunque ya hemos hablado de ti. Vale. Bueno, pues yo soy Ángel y estoy trabajando en el proyecto Patrimoni del programa de extensión universitaria que está dentro de la Universitat Jaume I de Castellón. Y bueno, así muy cortito, tengo la suerte de participar en procesos que se desarrollan en el territorio sobre patrimonio, educación, desarrollo, etcétera. Entonces, desde la universidad lo que hacemos es formar parte de esos procesos. Somos invitados a participar en esos procesos y somos pues, uno más en ese equipo que se va desarrollando. Llevamos ya más de 20 años con este tema y pues acercando un poco la universidad al territorio, alejándonos un poco de ese paradigma de la universidad como que la academia es quien tiene que dictar cómo se tienen que hacer las cosas, en ese nuevo colonialismo casi de las ideas, ¿no? Y proponiendo pues nuevas formas de relaciones donde la población, el territorio, la gente, las personas pues tienen mucho que decir y son las que legítimamente tienen que decidir sobre su presente y futuro, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí es como también formo parte de este proyecto de los encuentros periféricos, ofreciendo pues eso, los recursos del programa de extensión universitaria, la ayuda que tanto pues la cooperativa Canopia como Euroimpulse pueden necesitar, pues aportando mi experiencia en definitiva. También os quería decir que volviendo un poco al principio de la sesión de hoy, si estáis interesados en saber más sobre Rural Experimenta, bueno, pues podéis hablar con Jet, podéis hablar con Elena, podéis hablar conmigo y os podemos dar un poco más de información. Os dejo. Ángel, te has silenciado el audio. Le has dado al botón que no correspondía. Sí, es que me suele pasar, soy un poco desastre. Acabo de poner en el chat el correo electrónico mío y luego pues también al de Euroimpulse también podéis escribir y nada, pues por mi parte animaros a que os atreváis con esta iniciativa de Rural Experimenta, que la verdad es que fueron 5 días, pero a mí me parecieron 6 meses, o sea, fue una cosa brutal. Eso nunca se sabe si es bueno o es malo. Es bueno, es bueno, es bueno. Son de estas experiencias que te cambian la vida, ¿no? Y de que te abren un poco el enfoque y la necesidad de colaborar y de aportar y de sumar. Pues me alegro. Vale, Jeff, ¿quieres decir algo para despedirte? Vale, sí, es verdad que no me he presentado, pero yo pienso que conozco casi todo el mundo aquí. Nada, soy Jeff, yo me dedico
dedico a temas de proyectos europeos. Bueno, así me gano la vida, luego hago muchas más cosas. Y nada, la verdad es que me está pensando que empezamos con esa idea de los encuentros periféricos hace un año justo. Estaba en camping con mis hijos y como tenía un poco de tiempo libre por las noches, empecé a escribir de Erasmus Plus este proyecto de los encuentros periféricos, que es la parte que nos llevó a Córcega, sobre todo. Así que no sé, estoy como, bueno, nunca hubiera pensado que íbamos a estar haciendo esos encuentros con pantallas y sin salir de casa, porque al final se trataba de encontrarse, que era el objetivo del proyecto, de poner el encuentro como al centro de las metodologías para construir cosas y para avanzar y para innovar también desde territorios que muchas veces no se escuchen mucho. Entonces nada, estoy como cada viernes estoy como súper emocionado con estos encuentros. Ahora vamos inventando sobre la marcha, como ha comentado János. Estamos llegando al final de lo que teníamos previsto. Se ha añadido Ángela, que al final quiere hacer su presentación la semana que viene. Estamos súper contentos porque es un proyecto particular y que a mí me gusta muchísimo. Pero es verdad que estamos llegando al final del plan que teníamos, que hemos ajustado con esta parte online. Así que ahora pienso que es el momento de vosotros que os estáis juntando semanas tras semanas, de ir pensando un poco a cómo este espacio que se ha creado os puede servir a la comunidad, puede servir para ir haciendo cosas. Entonces, nada. Yo súper encantado, estoy como todo el mundo encerrado en casa, pero espero que nos volvamos a ver pronto y que hagamos estos encuentros de verdad, que nos tomamos una cerveza, porque ya está siendo pesado. Y nada, es lo que quería decir. Nada, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Bueno, yo solamente por añadir y matizar un poquito lo que ha dicho Jeff. Estos son encuentros de verdad. Lo que pasa es que son online, pero es otra versión. Tú piensas que con Helen y con otra gente no podríamos vernos y no podríamos compartir estos encuentros. Sí, no, que al final la situación nos ha, bueno, como todas las crisis, las crisis te permiten buscar nuevas formas de hacer las cosas e innovar. ¿Sí qué? Se te ha cortado. Ah, vale, perdón. Pues nada, sí, me dice que mi conexión a internet es inestable, como yo. Nada, eso. Nada, lo de comentar que, pues eso, que estamos encontrándonos con gente de otros territorios que de otra manera no podríamos encontrarnos, con lo cual pues también estamos agradecidos, por lo menos yo estoy también agradecida por eso, porque hemos sacado la parte positiva de esto que estamos viviendo. Así que nada, si nadie tiene nada que añadir, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar y por quedaros hasta el final. Y ya nos vemos la semana que viene con la presentación de Ángela y del Deja que te cuente. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.